¿Cuántos alumnos son? Veo que hay 106 conectados. Si no, podemos empezar. Ustedes dirán. Sí, doctor, vamos a empezar. Algunos chicos ya están entrando. ¿Se está compartiendo la imagen? Sí, sí, se está compartiendo. Perfecto. Entonces, vamos a dar la clase del día de hoy sobre un tema muy frecuente, tanto en la consulta como en la hospitalización, que es acerca de la neumonía, pero esta vez enfocada a la comunidad, ¿no? A la neumonía que hay en la comunidad. Vamos a tratar sobre las manifestaciones clínicas, la parte epidemiológica, tratamiento, criterios de manejos de alta, para poder tener un concepto general que ustedes puedan poner en práctica a futuro cuando ustedes ya puedan evaluar pacientes con estas patologías. Como vemos, nuestros objetivos para el desarrollo de esta ponencia el día de hoy, vamos a definir primero lo que es neumonía, reconocer su epidemiología, vamos a definir algunos patógenos causantes, los más frecuentes, teniendo en cuenta de que hay otro acápite que son las neumonías nosocomiales o intrahospitalarias, cuyos agentes patógenos son totalmente diferentes, ¿no? Conocer los principios fisiopatológicos, definir criterios diagnósticos, escalas de severidad, ¿no? Conocer el tratamiento, que usualmente es un tratamiento empírico, porque cuando uno diagnosticamos neumonía, en realidad nos basamos en función a criterios clínicos, epidemiológicos, para poder tomar la decisión de un inicio antibiótico, ya que lo ideal sería tener un cultivo, pero nos demoraría. Entonces, la mayoría de tratamientos de neumonía de la comunidad son empíricos, ¿no? Pero con un uso racional y rápido para poder actuar de forma inmediata. Y finalmente, ¿cuáles son mis decisiones? ¿Qué paciente se hospitaliza? ¿Qué paciente pasa a la UCI? ¿Qué paciente lo manejo de manera ambulatoria, domiciliario, etcétera? Como podemos observar, definimos a neumonía como una infección aguda dirigido al parénquima pulmonar, ¿no? Y cuyo origen es gérmenes extrahospitalarios. Entonces, neumonía es compromiso únicamente de tejido pulmonar, sacos alveolares. Tiene una incidencia aproximadamente entre 1 a 25 casos por cada 1.000 habitantes al año, y las poblaciones con factores de riesgo, vulnerabilidad, comorbilidades son las más propensas, por lo tanto nos incrementan la incidencia de adquirir esta enfermedad. Como vemos usualmente dentro del sexo, los varones tienen una tendencia no, no tan importante, pero mayor incidencia de neumonía. Los pacientes portadores del virus del SIDA, ¿no? Que viven con el virus del SIDA, pacientes en etapa ya SIDA, inmunosuprimidos, ¿no? Algunas comorbilidades sistémicas como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, y dentro del punto de vista respiratorio tenemos al asma, el EPOC, enfermedades intersticiales que son también factores de riesgo. Sin embargo, de todas, el EPOC es la que mayor tasa de hospitalización por neumonía de la comunidad tiene, llegando a ser hasta 9 veces mayor que otras patologías crónicas respiratorias. Entonces, pacientes con EPOC. Aproximadamente de todos los pacientes con neumonía, 40% van a requerir una hospitalización. Y de estos 40%, el 5% ingresarán a una unidad de cuidados intensivos, ya que van a tener la necesidad de uso, ¿no? De vasopresores, porque se encuentran en shock séptico, o la necesidad de ventilación mecánica por el nivel o el grado severo de insuficiencia respiratoria que pueden tener por el compromiso pulmonar. Como vemos, los diferentes causantes de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos
principalmente al Streptococcus pneumoniae como principal agente bacteriológico. Posteriormente nos vienen las atípicas, bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y el Haemophilus influenza. Y los principales virus respiratorios, usualmente la influenza A, influenza B, adenovirus, virus sincitial respiratorio y parainfluenza, son los virus comunes que nos pueden causar neumonía de la comunidad, ¿no? De origen viral. Tenemos pacientes también que hospitalizados sin necesidad de llegar a cuidados intensivos, que llegan a tener una hospitalización sin necesidad de cuidados intensivos. Tenemos acá los Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Haemophilus influenza, la Legionela, las diversas bacterias por aspiración y los virus respiratorios. Y los pacientes hospitalizados en UCI que llegan a tener una unidad de cuidados intensivos, en la cabeza igual Streptococcus pneumoniae, Estafilococo aureus, legionelas, las especies de legionelas, bacilos gram negativos y hemófilos influenza. No todos tienen, las personas tienen la misma posibilidad de poder adquirir o contraer una infección neumónica. Existen, desde el punto de vista epidemiológico, diversas condiciones, ¿no? Relacionadas o no a factores de riesgo que están asociadas a patógenos específicos dentro de neumonía adquirida en la comunidad. Como podemos evidenciar en este cuadro, los pacientes alcohólicos, ¿no? Alcohólicos tienen bastante riesgo de hacer neumonía por Streptococcus pneumoniae, anaerobios orales, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter y la misma Mycobacterium tuberculosis. Pacientes con EPOC y pacientes fumadores encabeza el Haemophilus influenza como principal eh, factor, agente patógeno, seguido de las pseudomonas, legionela, Streptococcus pneumoniae, moraxella, catarralis y la clamidofilia pneumoniae. Pacientes con riesgo de aspiración, pacientes postrados crónicos, ¿no? Principalmente son patógenos gram negativos de origen enterobacterias y anaerobios orales. Con riesgo de abscesos pulmonares, ¿no? Tenemos el estafilococo áureo meticilino resistente, pero de la comunidad. Anaerobios orales, algunos hongos, Mycobacterium tuberculosis me puede dar abscesos pulmonares y algunas micobacterias atípicas. No es lo usual, pero rara vez podrían dar un absceso pulmonar. Pueden haber también cepas mixtas de bacterias y condicionar tanto a consolidación como un absceso de pulmón. Vemos pacientes que están expuestas, ¿no? A cuevas donde hay aves y murciélagos, principalmente Histoplasma capsulatum, como agente causante de neumonía. Exposición también a criadores de aves y de palomas, ¿no? La Chlamydophila psittaci puede ser causante de neumonía. Vemos que también hay que exposiciones a conejos, exposiciones a granjas, ¿no? Y cuidado de gatos, también, y los pacientes con infección por infección VIH en etapa temprana, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycobacterium tuberculosis, y en una etapa tardía de infección por tuberculosis, en una etapa SIDA tardía, principalmente los oportunistas, ¿no? Encabezado por Pneumocystis jirovecii, Criptococo, Histoplasma, Aspergillus, micobacterias atípicas, no necesariamente el Mycobacterium tuberculosis, sino otras micobacterias típicas como el Kansasi principalmente, ¿no? Entonces, como podemos ver, es importante dentro de una buena historia clínica poder obtener sobre, antecedentes sobre riesgos que puedan estar expuesto el paciente, ¿no? Para poder nosotros enfocar, tener una visión diagnóstica para más o menos ir pensando en qué agente puede estar relacionado para poder tomar las decisiones
para la prueba terapéutica empírica que se va a iniciar. Muy bien, dentro de la patogenia, ¿no? de la neumonía, es importante saber que los agentes patógenos van a tener diferentes vías de ingreso al organismo, al huésped. Tenemos cuatro principales vías de ingreso: por inhalación directa, por microaspiración broncopulmonar, diseminación hematógena y por contigüidad. La más frecuente, inhalación directa, ¿no? Inhalación del aire ambiental infectado por microorganismos. Entonces, a veces uno, pues, es inevitable habitar o estar en contacto en lugares hacinados, ¿no? Públicos, donde hay N personas estornudando, gritando, hablando, tosiendo, y lamentablemente uno inhala los gérmenes dispersos en el aire, logrando que por inhalación directa puedan entrar a vía respiratoria, ¿no? Manteniendo, siguiendo el camino de la vía aérea, llegando finalmente a los sacos alveolares, condicionando a todo el proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Y ocasionando consolidación por neumonía. Microaspiración broncopulmonar en aquellas personas que tienen alteraciones en las defensas primarias que distorsionan los mecanismos normales de tos, de deglución, o también durante la introducción de sondas nasogástricas que condicionan a vómitos y aspiración. Por diseminación hematógena, usualmente cuando hay infecciones alejadas a extrapulmonares, por ejemplo, infecciones de tracto urinario, ¿no? Heridas infectadas por pie diabético, pueden hacer diseminación hematógena, llegando finalmente, ¿no? las bacterias a pulmón, condicionando y ocasionando neumonía. Y por contigüidad, usualmente una peritonitis, por ejemplo, una peritonitis puede, por contigüidad, pasa al diafragma y puede llegar a ser un empiema, llegando a luego a ser consolidación y por continuidad hacia una neumonía. Para el diagnóstico es importante, después de haber obtenido una buena anamnesis en relación a antecedentes, exposición a hábitos nocivos, ¿no? Alcohol, drogas, etcétera, el fumador, por ejemplo, para riesgo de POC, antecedentes de infecciones por tuberculosis, para valorar posibilidad de bronquiectasias, valorar también un EPOC secundario a un pulmón secuelar. Después de evaluar una buena historia clínica, tenemos que indagar los síntomas. Principalmente, los síntomas cardinales de una neumonía son tos con secreción purulenta, asociado a fiebre, que es lo usual, o hipotermia en el caso de adultos mayores y ancianos. Sin embargo, también es importante saber de que según el compromiso o severidad del pulmón por la neumonía, me va a condicionar a presentar dificultad respiratoria manifestada por disnea, ¿no? En el caso como síntoma, ¿no? Y signos evidentes de dificultad respiratoria por uso de músculos accesorios respiratorios, presencia de cianosis periférica o perioral, y eso se va a evidenciar como parte del cuadro clínico. Y finalmente, un dolor característico de los procesos consolidativos es el dolor torácico pleurítico, pero principalmente cuando está asociado a derrames pleurales, derrames paraneumónicos, ya que el dolor pleurítico está asociado a efusión pleural. Entonces, evaluamos todos estos síntomas para poder nosotros enfocar a una posibilidad de una neumonía en el paciente a evaluar. Luego que indagamos, vamos a pasar al examen. Principalmente, el examen, si bien es cierto, es dirigido, pero tenemos que aplicar pues toda la parte del examen clínico, empezando desde la inspección. Como vemos, un paciente con neumonía
con signos evidentes de dificultad respiratoria, no necesito, por ejemplo, tomar un AGA viendo que tiene cianosis periférica o cianosis perioral, viendo que está presentando aleteo nasal. Ya son signos severos de dificultad respiratoria. Entonces, la inspección es importante para poder ver esos signos. A nivel de la palpación, a nivel del examen, donde se encuentre la consolidación, ¿no? Vamos a tener un frémito vocal realmente algo disminuido o abolido por el componente consolidativo, y si es que está acompañado de fusión o derrame pleural paraneumónico, con mucha más razón. Desde el punto de vista de la percusión, vamos a encontrar un tórax que no va a tener ni hiperresonancia, ni va a tener matidez. No hay un hallazgo importante desde el punto de vista de la percusión, pero sí, finalmente, a nivel de la auscultación, sí vamos a encontrar anormalidad a nivel del murmullo vesicular. Vamos a encontrar ruidos pulmonares anormales, donde se encuentran los infiltrados a nivel pulmonar, los cuales van a ser demostrados a través de una radiografía antero-posterior o póstero-anterior, según cómo se encuentra el paciente, y una incidencia lateral de tórax para evidenciar a nivel de qué profundidad se encuentra, si es anterior o es posterior la lesión pulmonar. Algunos estudios actuales determinan ya que la radiografía no es un estudio netamente indispensable para el diagnóstico de neumonía como primer momento. Se puede complementar luego para poder corroborar los hallazgos que uno evidencia en el examen clínico. Lo que importa es un buen examen físico, porque van a encontrar pues, los crepitantes a nivel de donde encuentra la consolidación, subcrepitantes, pueden haber ruidos de vía aérea, tipo sibilancia, si es que hay compromiso bronquial, hablamos de una bronconeumonía. Entonces son signos o son ruidos anormales que se pueden ocultar en esta enfermedad. Tener en cuenta, como le dije, que en los adultos mayores hay diversas manifestaciones fuera de lo usual. Como les dije, lo principal es ver un paciente que tose, expectora purulentamente y tiene fiebre, pero en los ancianos puede haber lo contrario, puede haber hipotermia, puede haber trastorno del sensorio, llevando a cuadros confusionales, o sea, salen de su basal. Un anciano que saben que conversa, que está aún parcialmente lúcido y que de un momento a otro se torne somnoliento, se torne paciente hablando incoherencias, mirada fija o mirada perdida, donde vemos que hay un cuadro confusional, ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Que puede condicionar también a caídas por la misma alteración neurológica que pueda haber a raíz de la neumonía que está sucediendo en ese momento. Y si es que es un paciente con una enfermedad de fondo, por ejemplo, pacientes con Alzheimer o pacientes que tienen Parkinson, los procesos infecciosos van a exacerbar o van a empeorar la sintomatología. Por eso es que la familia conoce al adulto mayor, conoce cuál es su basal. Y si ven, por ejemplo, que el paciente empieza a balbucear o empieza a hablar incoherencias o empieza a no reconocer personas, sabiendo que tiene un cuadro de Alzheimer leve que aún puede reconocer a algunos familiares y que de repente deja de conocerlo, entonces, ojo, ese es un empeoramiento de su enfermedad de base. O un paciente con Parkinson que empieza a tener movimientos involuntarios de mayor frecuencia, con mayor intensidad, también es un empeoramiento o una exacerbación de su enfermedad de base. Y bueno, y alteraciones metabólicas, principalmente los diabéticos. En un proceso infeccioso, por una neumonía en la comunidad, alta posibilidad de que mantenga niveles de glucosa no controladas, totalmente altas. Entonces, todo esto podría llevar a una confusión al médico, una confusión a quien evalúa y conlleva a un retraso en el diagnóstico, llegando inclusive a ser hasta un 30% de estos pacientes. Por eso es importante saber que esos cuadros, si bien es cierto, en un buen examen clínico, probablemente examinamos y vamos a encontrar todos los hallazgos anormales de la auscultación. Entonces, mucho cuidado en adultos mayores. Según la ATS, que es
la Sociedad Americana de Tórax, hizo una definición hace muchos años que se mantiene hasta la actualidad para hablar sobre criterios y definir severidad en neumonía de la comunidad. Como podemos ver en este cuadro, tenemos dos grupos de criterios, criterios mayores y criterios menores. La presencia de tres criterios mayores define asma severa, perdón, neumonía severa. Y un criterio mayor define neumonía severa. Entonces, los criterios mayores, como verán, son dos que los mencioné al inicio de la ponencia. El shock séptico, que va a necesitar uso de vasopresores, ¿no? Y falla respiratoria o insuficiencia respiratoria aguda severa que requiera soporte ventilatorio, es decir, ventilación mecánica. Cualquiera de los dos lo cataloga como severidad. Y dentro de los criterios mayores, como vemos, tenemos que tener en cuenta un recuento de frecuencia respiratoria. Como vemos, el criterio mayor es que sea mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. Si tengo posibilidad de tomar una gasometría inmediatamente, vemos que tiene una relación de presión arterial de oxígeno versus la fracción inspirada de oxígeno, el PAFI, es menor a 250. También es considerado criterio. Si tiene más de dos lóbulos afectados, es decir, infiltración multilobar, es criterio menor. La confusión y la desorientación puede suceder también en adultos jóvenes, confusión, pero más frecuente en adultos mayores y ancianos, de confusión y desorientación. Suma un punto como criterio menor. La uremia. Entonces tenemos nivel de urea en sangre con niveles mayor de 20 miligramos por decilitro, criterio menor. Tenemos leucopenia, con un recuento de células blancas menor a 4.000 células por milímetro cúbico, es criterio menor. Recuento de plaquetas baja, trombocitopenia menor a 100.000, sabiendo que lo normal es de 150.000 a 350.000. Menos de 100.000, trombocitopenia, es un criterio menor. La hipotermia, ni siquiera fiebre, ojo, hipotermia, temperatura menor a 36 grados centígrados. Y la hipotensión, ojo, hipotensión, pero que requiere resucitación o mejoría con la administración de fluidos. No hablamos de vasopresores, fluidos. Es decir, en cuenta hipotenso, se me ocurre, está con 80-50, ya pásale un bolo de cloruro, pásale 200 y le vuelves a monitorizar. ¿Se regularizó? Perfecto, criterio menor. Pero no regulariza con fluidos. Ya se está chocando, la presión sigue bajando. Hay que ponerle vía central para poder pasar vasopresores. Criterio mayor, automáticamente severidad. Entonces, tres criterios menores define neumonía de la comunidad severa. Un criterio mayor define neumonía de la comunidad severa. Muy bien. Entonces, en este cuadro, lo que quiero demostrarles es que la neumonía, lo usual es que sea una presentación leve a moderada, donde vamos a ver en este primer momento, ¿no? Que en una neumonía que llega a la comunidad hay una respuesta inflamatoria fisiológica una vez que se sucede, que va a conllevar, ¿no? A una respuesta inflamatoria local, y esta respuesta inflamatoria local se manifiesta por la tos, por la producción de puto, por la sensación de falta de aire, ¿no? Dolor pleurítico, taquipnia, ¿no? Presencia de ruidos anormales, de rales o crepitantes, la hipoxemia e infiltrados pulmonares. Como vemos acá, son signos netamente locales respiratorios. Pero cuando ya hay una respuesta inflamatoria sistémica, vemos que presenta la fiebre, los escalofríos, el malestar general, baja de apetito, anorexia, taquicardia, ¿no? Leucocitosis con desviación izquierda, un incremento ya de los marcadores inflamatorios, vemos un incremento de la proteína C reactiva y un incremento, ¿no? De la velocidad de sedimentación globular.
Entonces, cuando ya vemos manifestaciones sistémicas, ya es porque hay una respuesta inflamatoria sistémica. Hasta ahí, neumonía de la comunidad sin severidad. Pero cuando ya pasa a ser severa, vamos a ver una respuesta inflamatoria totalmente desregulada. ¿Por qué? Porque hay una disfunción orgánica. Entonces, al ver una disfunción orgánica, ya nos está afectando otros órganos. A nivel nervioso, confusión, hipotermia. A nivel cardiovascular, hipotensión. A nivel hematológico, leucopenia, trombocitopenia. A nivel renal, uremia, hiperlactatemia. A nivel hepático, aumento de las enzimas hepáticas, TGO, TGP. Y a nivel renal también incremento de la creatinina, porque ya hay una disfunción de otros órganos por la severidad del asma. Si es que sigue empeorando, falla de órganos, principalmente cardiovascular y respiratorio, falla renal, falla neurológica, hematológica, metabólica y hepática, llegando finalmente a un síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, es importante catalogar la severidad porque vamos a tomar decisiones. ¿Qué hacemos con ese paciente? Hospitalización inmediata, unidad de cuidados intensivos inmediato, o simplemente vaya a casa, vaya con ese tratamiento y lo controlamos por consultorio. ¿De acuerdo? Este es el mismo cuadro que les manifesté sobre los criterios mayores y menores, son los mismos valores para definir severidad de neumonía adquirida de la comunidad. Ahora, existen factores de riesgo, ¿no? Que van a condicionar a que los diferentes patógenos de pacientes con neumonía en la comunidad severa puedan, puedan desencadenar una resistencia al antibiótico, ¿no? Entonces, en primer lugar, si es que existe prioritariamente una colonización con Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus meticilin resistente. Como vemos, si es que ha habido, el paciente ha tenido contacto con ambientes de cuidado de adultos mayores en los últimos 90 días, principalmente hospitalizaciones, ¿no? Recientemente que haya estado en una unidad de cuidados intensivos, pacientes que se dializan, hemodiálisis, residencia o cuidados con enfermeras, ¿no? O tratamientos domiciliarios intravenosos, ya que es un factor de riesgo el administrar, este, colocar una vía, porque hay que tener todas las medidas de bioseguridad para poder evitar y prevenir esta resistencia a los antibióticos de estos patógenos. También hay factores de riesgo, ¿no? Específicos del huésped, inmunosupresión, bronquiectasias, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Principalmente EPOC, como manifestamos, es un factor de riesgo muy importante. La presencia de bronquiectasias también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque las bronquiectasias, los pacientes con bronquiectasias, aparte de infectarse por gérmenes de la comunidad, tienen bastante riesgo de infectarse por gérmenes intrahospitalarios. Cada visita a una consulta ambulatoria, no hablamos ni siquiera de hospitalización, ¿eh? Entonces, cada visita a una consulta ambulatoria, sea en hospital, en centro de salud, en poste de salud, en clínica, hay posibilidad de inhalación, ¿no? O contacto de pseudomonas aeruginosas, por ejemplo, ¿no? Que van a ingresar a la vía respiratoria llegando a las bronquiectasias y ellas usualmente tienden a colonizar. O sea, quiere decir que llegan a ser su hábitat estas secuelas, estas bronquiectasias, llegando a presentar infecciones recurrentes de vías respiratorias bajas. Algunas terapias específicas son también riesgos para drogoresistencia de estos patógenos, el uso de corticoides de largo tiempo, corticoterapia crónica o el uso de terapias inmunosupresoras, ¿no? Enfermedades que me conlleven a una supresión de ácidos gástricos, ¿no? Y el espectro antibiótico por el cual está múltiples tratamientos antibióticos. Entonces,
Ante la sospecha de un paciente que lleguen a ustedes con historia clínica de neumonía y hallazgos clínicos de un síndrome consolidativo parenquimal, entonces es importante saber cómo se encuentra su estatus oxigenatorio. Es por eso que de primera instancia hay que medir la saturación a través de la pulso oximetría para ver cuánto está su saturación, sabiendo que según la curva de disociación de la hemoglobina, sabemos que una saturación de 60%, de una saturación de 90% está en relación ya a una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, para poder, como punto de corte, para hablar de insuficiencia respiratoria. Entonces, así como determinamos la oximetría, también evaluamos la necesidad de solicitar un estudio de imágenes para poder confirmar el diagnóstico de neumonía, descartar afectación bilateral, descartar compromiso o complicación con derrames pleurales paraneumónicos. En paralelo, hay que hacerle pruebas hematológicas y bioquímicas para poder aplicar los criterios menores y poder evaluar severidad. Entonces, un hemograma es importante para ver si hay leucocitosis, desviación izquierda, hay leucopenia, para ver si las plaquetas están con trombocitopenia. La bioquímica, para ver si ahí la glucosa está totalmente disparada, elevada, si la urea está más de 20 miligramos por decilitro, si la creatinina está elevada, informándome de que hay una posibilidad de falla aguda renal, niveles de electrolitos, ¿no? Que permiten estratificar mejor el nivel de gravedad para aplicar los criterios. Acá algunas imágenes radiográficas, ¿no? Esta, vemos acá una incidencia, una radiografía de tórax, ¿no? De una incidencia posterior anterior, donde vemos que a nivel del lóbulo superior derecho encontramos un infiltrado intersticial, ¿no? Que en la lateral, lo vemos acá, se reluce muy bien por sobre la cisura oblicua y correspondiente a una consolidación pulmonar, neumonía. Acá vemos otra imagen, una consolidación de bordes definidos, usualmente algo redondeada, en la base pulmonar derecha, y que en cuya imagen lateral vemos que tiene localización posterior, ¿no? Una neumonía basal derecha. Tenemos acá un compromiso bilateral. Vemos que es en tercio medio del hemitórax izquierdo, inclusive con una tendencia a cavitar. Vemos acá una imagen sugerente de cavitación. Vemos inclusive hasta de pared delgada. Y del lado derecho vemos que hay un infiltrado que nace del ilio y se extiende hasta la periferia. Esta es otra radiografía posterior anterior, donde vemos, no, esta es una anteroposterior, donde vemos acá infiltrados bilaterales en ambas bases, ¿no? Correspondiente a proceso parenquimal. Acá es una neumonía, usualmente lobar, las lobares están de la mano con estreptococo neumonía. Vemos donde están las flechas, presencia de unos espacios aéreos que corresponden al broncograma aéreo dentro del proceso consolidativo. Esta es otra neumonía basal derecha complicada con un derrame paraneumónico. Como vemos, hay un borramiento del ángulo costofrénico que lo vemos acá en el lado izquierdo, que es normal. En el lado derecho está totalmente abolido por presencia de efusión pleural. Otra imagen con efusión pleural o paraneumónica bilateral, con infiltrados también basales. El derrame paraneumónico es una manifestación de la complicación de la neumonía. El derrame paraneumónico, ¿no? Los abscesos pulmonares, ¿no? La neumonía necrotizante son complicaciones de una consolidación pulmonar. El empiema, como le manifestaba, usualmente es una
se ve a nivel radiográfico como efusión pleural, como efusión pleural. Pero la diferencia está en que al momento de obtener un poco de muestra para poder ver el citoquímico y el estudio del líquido, es un líquido netamente purulento, pus. Y a nivel de la radiografía, como vemos, a nivel lateral, usualmente son loculados. ¿Por qué? Porque el empiema produce mucha fibrina, mucha proteinácea, y esa fibrina condiciona a formar tabiques dentro del espacio pleural donde se encuentra el líquido, tabicando, ¿no? Ese líquido. Por eso que a veces cuando uno hace una toracocentesis en un empiema, puede que al momento que ingresa con la aguja puede llegar a un espacio entre dos tabiques donde no hay efusión. Entonces no obtiene nada. Cambia de posición y ahí recién le da, le acierta a un espacio donde hay este líquido o pus, aspira y se evidencia macroscópicamente el líquido. Como vemos acá a nivel tomográfico, también vemos un empiema, la parte oscura es el empiema y vemos que tiene lóbulos, está lobulado. En este caso, bilobulado y más abajo hay otro. Entonces son colecciones lenticulares, paredes finas, ¿no? Que comprimen el parénquima pulmonar. Como se dan cuenta, está empujando todo el parénquima y el mediastino hacia el lado contralateral. Como les dije, a nivel ecográfico, si uno hace una ecografía, un empiema, van a encontrar tabiques. Como verán, hay varios tabiques, varios espacios donde puede haber o no presencia de pus, en otros sí. Entonces, es por la cantidad de proteína que tiene el empiema. Como vemos, son como septos internos. Y la ecografía me va a ayudar para poder luego guiar a una toracocentesis. Un acceso pulmonar es una complicación de la neumonía que principalmente puede ser, usualmente ser único, pero pueden haber múltiples abscesos en ambos pulmones. Y lo más importante es que se ve como una imagen pseudocavitada, pero como se darán cuenta, tiene presencia de pus internamente y se ve como un nivel hidroaéreo. Acá este es todo el absceso y vemos el nivel hidroaéreo, una línea horizontal donde es presencia de pus y presencia de aire. Acá igualito en esta tomografía vemos acá una consolidación bilateral, ambos pulmones, pero en el lado izquierdo vemos son los lóbulos inferiores, ¿no? Vemos que hay la consolidación y la presencia de un absceso pulmonar. Acá vemos el nivel hidroaéreo. O sea, creo que está mal. Es que no es un artículo, no es Vemos una acá red. una consolidación a nivel del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Donde es localizado y lo que llama acá la atención es la presencia de broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Otra imagen de consolidación, igual en segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, con broncograma aéreo en el centro. Ahora, cuando uno aborda una neumonía, diagnostica definitivamente la neumonía, le hace su radiografía y evidencia que hay consolidación, que puede ser única o múltiple, según el germen y la severidad. Le dan tratamiento. Usualmente, ¿cuánto se considera que podría demorar en repetir una radiografía para demostrar que esa neumonía ya curó? En realidad es variable, pero el promedio son 8 semanas para poder evidenciar una mejoría clínica total de la neumonía en pacientes con neumonía en la comunidad. Como vemos acá, el aclaramiento de la radiografía llega a tener una meseta a partir de la semana 8 y la disminución ya empieza a bajar, inclusive menos del 20% ya aún hasta la semana 24.
Pero ya a partir de la 8, de lo que puede estar una presencia, un aclaramiento, una presencia del 100%, miren cómo va aclarando al 50% a la segunda, tercera semana, a la cuarta semana aclara hasta un 30% y a partir de la octava semana ya aclara a un 20%. Y de ahí ya la disminución es progresiva. También va a depender el aclaramiento en el tiempo si es único o es multilobular. Como vemos, en línea continua, a la presencia de un lóbulo es la que mencionamos, cómo va disminuyendo a partir de la semana 8 y empieza a mejorar. Sin embargo, cuando son más lóbulos, mira, recién en la semana 20 llega a un 30%, aún en la semana 20, cuyo 30% acá lo vemos en la semana 4. Entonces, es más rápida una solución de una neumonía con compromiso de un lóbulo a una neumonía de compromiso multilobar. Igual sucede con la edad. Mientras más jóvenes en la línea continua, la resolución también verán a partir de la octava semana. Sin embargo, a partir de la octava, o sea, alcanza un menos del 10% del compromiso, del aclaramiento. Sin embargo, a más edad, esta segunda línea es a los 40 años, vemos que recién alcanza un 10% en la semana 18 aproximadamente. Lo que acá se hace en 8, él lo está haciendo más o menos a 18, a partir de los 40. A partir de los 60 se hace más lento y a partir de los 80 años mucho más lento un aclaramiento de las consolidaciones. Como les dije, dentro de los objetivos de la evaluación integral de un paciente con neumonía está el clasificar para determinar una severidad y a la vez para determinar un pronóstico de mortalidad. Entonces, tras un diagnóstico sindrómico de neumonía en la comunidad, nos es importante y necesario valorar la gravedad del cuadro, definir su posible evolución posterior para analizar dónde va a recibir tratamiento: en casa, de manera ambulatoria, hospitalizado, en hospitalización común o en UCI, así como los medios diagnósticos y terapéuticos recomendables. Es diferente el manejo de la neumonía de un paciente ambulatoriamente versus un paciente hospitalizado en ambiente común y en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, existen algunas escalas de severidad y pronósticas mayormente utilizadas, ¿no?, para definir el compromiso de la neumonía y definir la probabilidad de mortalidad o de función de un paciente, que usualmente es al mes del diagnóstico. Y con ello también se define y se valora el ingreso a la hospitalización de ambiente común o de unidad de cuidados intensivos. Existen dos escalas principalmente: el índice de severidad neumónica, el PSI, ¿no?, o llamado también escala de Fine, y el CURB 65. Son dos escalas que me van a indicar, ¿no?, cuánta probabilidad de mortalidad tiene a 30 días y dónde podemos manejar antibióticos en este paciente, de manera ambulatoria o de manera hospitalizada. Como vemos, el PSI involucra varios factores, empezando por edad, sea en varones o sea en mujeres, y según el puntaje que arroja es la edad del paciente. En el caso de varones, si tiene 50 años, ya suma 50 puntos. En el caso de las mujeres, si tiene 50 años, menos 10, que es la indicación, suma 40 puntos. Si es proveniente de un asilo o de una residencia con cuidadores, suma 10 puntos. Si a la vez tiene una neoplasia, me suma 30 puntos. Si presenta algún problema de la coagulación, perdón, hepática, una hepatopatía, 20 puntos. Insuficiencia cardíaca congestiva, 10 puntos. Accidentes cerebrovasculares, 10 puntos. Problemas de riñón, nefrópatas, 10 puntos. Si hay alteración del estado mental, me suma 10 puntos. Si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, me suma 20 puntos.
Si la temperatura es menor de 35, hipotermia, o mayor de 40, me maneja 20 puntos. Si tiene hipotensión con una sistólica menor de 90, me suma 15. Y si tiene una frecuencia de pulso mayor a 125, o sea, taquicardia, me suma 10 puntos. A nivel de laboratorio, si tenemos un boom, un balance ureico nitrogenado mayor de 30 miligramos por cilitro, me suma 20 puntos. Electrolitos, ¿por qué? Para ver el sodio. Si es un sodio menor a 130, me suma 20 puntos. Si está con hiperglicemia, más de 250, una glucosa, me suma 10. Y si está con anemia, un hematocrito menor de 30, me suma 10. Si hay presencia de derrame pleural, me suma 10 puntos. Y si hay acidosis, porque hay una presión, un pH arterial menor de 7,35, me suma 30. Y si hay insuficiencia respiratoria, o sea, una presión arterial de oxígeno menor de 60, me suma 10 puntos. Si bien es cierto, es una escala con varios valores, pero esos valores son los que tenemos que nosotros tener a la mano en un paciente que llega con neumonía. Por eso, una buena anamnesis, un buen examen clínico y los exámenes auxiliares pertinentes para poder hacer esta escala y para poder catalogar su severidad y su posibilidad de manejo. Entonces, al sumar todos ellos, me va a dar un valor y esos valores se traducen en este cuadro. Como vemos, para pacientes menores de 50 años, o sea, que no tienen, no tienen ninguna alteración dentro de las más que la edad. La posibilidad la posibilidad de mortalidad, ¿no? Predicha a los 30 días es, miren, 0,1%, o sea, un riesgo bajo. Y se recomienda el tratamiento en casa. Una clase 2 de PCI quiere decir que tiene hasta 70 puntos, o sea, de 50 a 70, el rango máximo de mortalidad predicha, 0,7, sigue siendo bajo y sigue el tratamiento en casa. Pero ya a partir de 71 a 90 me arroja una clase 3 de PCI, llegando a una mortalidad del 2,8, aumentó, pero sigue siendo riesgo bajo. Ahora ahí valora tratamiento en casa o hospitalización, ya queda criterio clínico. Una clase 4, vemos que llega hasta 130 el puntaje, llegando a una mortalidad al mes de 9,3% de posibilidad. Aquí el riesgo es moderado y este paciente necesariamente tiene que hospitalizarse. Y una clase 5, cuando tiene más de 130 puntos de la escala del PCI, puede llegar a una mortalidad al mes hasta 31,1%. Un riesgo alto y esos pacientes necesariamente hay que considerarlos admisión en una unidad de cuidados intensivos. La otra escala es el CUR 65. En realidad más práctica, menos datos, porque el CUR son las iniciales, ¿no? Del estado de conciencia, de niveles de urea en sangre, de la frecuencia respiratoria, de la presión sistólica o presión diastólica y la edad. Entonces, desde el punto de vista neurológico, si un paciente, desde el punto de vista de la conciencia, es un paciente con alteración del sensorio, confusión, desorientación, hablando incoherencias, desconectado del medio, me suma un punto. Si dentro de los exámenes de laboratorio inicial le pido una urea y veo que tiene mayor de 7 milimol por litro, suma un punto. Es más, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, suma un punto. Si la presión arterial sistólica es menor de 90 o la diastólica menor de 60, o sea, hipotensión, suma un punto. Y el 65 es la edad. Si tiene más de 65 años, suma un punto. Máximo me puede dar 5 puntos esta escala. Por lo tanto, como vemos acá,
va a tener menos grupos de riesgo como lo tuvo el PCI. Como verán acá, el PCI tiene hasta 5 grupos o grupos, clases de riesgo. Este tiene 3, donde el puntaje es 0 a 1. Mire, 1 nada más es porque simplemente de repente es la edad, que es la gran mayoría. Entonces me arroja un punto, el resto es 0. Entonces, en el grupo 1, que es de 0 a 1, la probabilidad de mortalidad a los 30 días es menor al 3%. Un grupo de riesgo 2, donde ya el puntaje es 2, puede ser que tenga confusión, se me ocurre, y tenga más de 30 respiraciones por minuto. Entonces el paciente tiene 9.2, casi 10% de probabilidad de muerte en los 30 días. Y el grupo 3, ¿no? Que va a tener 3 puntos a más, de repente tiene la edad, la presión, maneja de repente 80-50 y está fuera, ¿no? Y tiene 35 respiraciones por minuto. Ahí son 3 puntos. Ya, de repente está desorientado, 4 puntos. La urea está en 5 milimol por litro. O sea, ahí no hay afectación de riñón. Pero tiene 4 puntos. Si es 3 a más, es un grupo de riesgo 3 y la mortalidad alcanza hasta en 30 días hasta el 31%. Es la que mayor tasa de mortalidad me da un curso 65 de 3, 4 o 5 puntos. ¿No? Como vemos acá, un riesgo leve del curso 65, es decir, 0 a 1 punto, tratamiento domiciliario. Un moderado, que es un curso 65-2, requiere hospitalización. Y un curso 65 de 3 a 5 puntos, ¿no? Tratamiento para neumonía moderada. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, el tratamiento inicial antibiótico es un tratamiento empírico, basándome principalmente, ¿no? En si es un paciente con comorbilidades o sin comorbilidades. Si es un paciente, con factores de riesgo, ¿no? Por uso de agentes nocivos o tener malos hábitos, ¿no? Alcohol, drogas, fumador, EPOC, etcétera. Entonces, si es un paciente, vamos a ver ese cuadrito, que es el que es lo mismo, más completo. Entonces, el tratamiento inicial de régimen de tratamiento inicial para pacientes sin hospitalización, o sea, ambulatorios, que le diagnostiquen neumonía en la comunidad. Entonces, ahí va a tener sin factores de riesgo, o sea, sin comorbilidades, ni factor de riesgo para estafilococo áureo, meticilín resistente o pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, paciente que tiene alta posibilidad, ¿no? O para en el hospital. Ya de por sí es un factor de riesgo para pseudomonas aeruginosa. A diferencia de un paciente que nunca ha visitado un hospital, se contagió en la calle y viene por síntomas de neumonía, pero no es diabético, no tiene enfermedad renal, no tiene enfermedad hepática. O sea, es un paciente sin riesgo, sin factores de riesgo para estafilococo aureus, meticilin resistente o pseudomonas y sin comorbilidades. Principalmente tenemos estas posibilidades de uso: amoxicilina sola o doxiciclina. De repente dice, soy alérgico a la penicilina, vemos, pero no nos arriesgamos, ¿no? No, para no vaya a ser que a los derivados también. Entonces, doxi. O en la misma macrólido, principalmente acitromicina o claritromicina. Entonces, como vemos, una opción para manejo de estos tipos de pacientes con neumonía en la comunidad. Pero si es un paciente con alcoholismo, asplenia, se le resacaron el vaso por algún motivo, diabético, presencia de malignidad por cáncer, ¿no? Enfermedad cardiovascular crónica, pulmonar crónica, hepática crónica o enfermedad renal, ahí sí manejamos la combinación de amoxicilina clavulánico, pueden ser 500 miligramos cada 8 o 875 cada 12, ¿no? O podemos manejar cefuroxima, que es lo que tenemos a nuestro alcance, 500 miligramos cada 12.
cualquiera de las dos, más un macrólido o doxiciclina, que puede ser acitro o claritro o doxiciclina, para poder manejar este grupo de pacientes. Ambulatorios, sin hospitalización, sin comorbilidades, sin factores de riesgo y con comorbilidades y con factores de riesgo. Sin comorbilidades, repetimos, antibióticos solo, amoxi, doxi o algún macrólido. Con comorbilidades asociamos amoxiclap o cefuroxima, cualquiera de los dos, asociado a un macrólido, que puede ser acitro, claritro o inclusive doxiciclina. Doctor, pero ¿sabe qué? ¿Hay alguna posibilidad de manejar con algún antibiótico solo? Sí. Los últimos estudios arrojan que monodosis, monoterapias con un fluoroquinolona como levofloxacino de 750 por día es tan efectivo que estas asociaciones. ¿Cuál es el riesgo de poder nosotros manejar y tener como norma darles a todo levofloxacino, que sospechamos neumonía en la comunidad? El riesgo es que la fluoroquinolona también es un medicamento que forma parte del núcleo básico de tratamientos con tuberculosis con patrones de resistencia. Hablamos de MDR, XDR. Entonces, al darle una fluoroquinolona, corremos el riesgo de que esas micobacterias que están causando ese grupo de tuberculosis puedan hacer resistencia a la fluoroquinolona y ampliar el patrón de resistencia. Por lo tanto, no es una primera instancia, una primera opción el manejo con levofloxacino o moxifloxacino diario como primera manejo. Salvo que sea un paciente que estamos seguros que no tiene factores de riesgo para TBC, que no ha tenido contactos con personas con TBC, pero tendremos que indagar para poder valorar un levofloxacino como terapia, monoterapia para neumonía en la comunidad. Y el otro grupo son los para medicamentos para pacientes hospitalizados. Entonces, tenemos hospitalizados sin severidad neumónica y sin factores de riesgo para las bacterias Estafilococo aureus y Pseudomonas. Y tenemos pacientes, ¿no?, con neumonía severa también sin estos factores, porque posteriormente vamos a ver con los factores. Entonces, un paciente con neumonía no severa, pero que requiere hospitalización por, de repente tiene un curso 65 de 3 puntos, ¿ya? Pero no es severa. No tiene factores de riesgo. Manejamos ampicilina sulbactam o cefotaxima, que son antibióticos endovenosos, o la ceftriaxona, ¿no? Una cefalosporina de tercera generación. Cualquiera de ellos asociado a acitromicina o claritromicina de manera sistémica o endovenosa. Sin embargo, también la monoterapia con levofloxacino endovenoso, ojo, hay endovenoso de levofloxacino, oral o endovenoso, podría utilizarse, pero bajo los mismos criterios de posibilidad de resistencia a patrones de Mycobacterium en tuberculosis. No la jugamos, pero es un país con alta incidencia de TBC. Entonces, hay que monitorizar bonito y definir bien eso. Pero por lo pronto, mi ampicilina sulbactam con mi macrólido. Y en pacientes con neumonía severa, pero sin estos riesgos, también, como vemos, el mismo esquema. Ampicilina sulbactam, cefotaxima ceftriaxona asociado a una acitromicina o claritromicina, en este caso, o levofloxacina. Como vemos en el anterior, era una posibilidad, pero acá ya no. O sea, acá o es una o el otro, pero siempre asociado a cualquiera de ellos. Ahora, pacientes no severos, sin factores de riesgo, pero en el cual están contraindicados los macrólidos y las quinolonas. Tenemos las mismas posibilidades, pero esta vez asociamos doxiciclina. Sacamos el macrólido porque está contraindicado por X motivo, puede ser por un tema cardiovascular, ¿no? Por un tema de no mejoría. Entonces, agregamos doxi a estas combinaciones que ya la hemos venido manejando.
¿no? Y neumonía severa, ¿no? Con factores de riesgo para estafilococo áureo, meticilina resistente y pseudomonas aeruginosa, tenemos para estafilococo áureo, linezolid o vancomicina. Y para la pseudomona, Astreonam, ceftazidima, imipenem-cilastatina, el meropenem o pipetazo, que es piperacilina tazobactam. Cualquiera de ellos, cuando hay factor de riesgo para resistencia por presencia de pseudomonas aeruginosa en neumonías severas, ¿no? Entonces, estos son para pseudomonas aeruginosa, mientras los de arriba para estafilococo áureo meticilina resistente. Entonces, el enfoque de tratamiento lo voy a decidir en función al paciente y sus antecedentes que hemos indagado en la entrevista y en el examen clínico. Y empezamos de manera rápida y oportuna el tratamiento empírico para manejo de la neumonía. Entonces, cuando yo inicio un tratamiento antibiótico de neumonía, lo normal y lo usual es encontrar una mejoría clínica a las 72 horas. Pero, ¿qué pasaría si que llegan las 72 horas y el paciente o no mejora o ha habido un empeoramiento? Ahí viene un término que se emplea mucho, que son la neumonía que no responde. Factores de riesgo para neumonía que no responde. Como le dije, ese es un caso en el cual, pasada las 72 horas del tratamiento inicial con antibiótico, o no vemos una mejoría esperada, porque ya debería haber cambios en la hemodinámica del paciente, o simplemente persiste febril, persiste con síntomas, y entonces en realidad es la neumonía que no responde. Entonces, como fracaso total, ¿no? Con riesgo incrementado para hacer esta neumonía que no responde, tenemos pacientes con enfermedades hepáticas. Riesgo incrementado para un fracaso total en la neumonía que no responde. Enfermedades hepáticas, efusión pleural, infiltrados multilobares, cavitación, leucopenia, ¿no? Y un PCI con severidad, una clasificación 3, 4 o 5. Y en el caso de una falla temprana, ¿no? Una falla temprana, los infiltrados multilobares con riesgo alto, ¿no? El PCI, la presencia de Legionella pneumoniae, la presencia de gran negativo, neumonía por negativo, y una terapia discordante. Entonces, una vez que ya veo que a las 72 horas está dando tratamiento, ¿cuándo suspendo tratamiento antibiótico? Usualmente en una neumonía, ¿no? El tratamiento debería ser entre 7, algunos mencionan 5, pero debe ser entre 7 a 14 días de tratamiento antibiótico. Como les dije, en pacientes hospitalizados y ambulatorios también, en las primeras 72 horas debería haber signos o evidencia de estabilidad clínica. A partir del tercer día o cuarto día, que es la segunda fase, esta estabilidad clínica se ve demostrada por mejorar sus síntomas y los valores de laboratorio. Probablemente, ¿no? Marcadores inflamatorios que han disminuido de manera importante. Hablamos del PCR, ¿no? Hablamos de la velocidad de sedimentación globular. Entonces, hay una mejoría a partir del día 3. Y en la fase final, que es el periodo recuperativo y resolución de los hallazgos anormales, que incluye la mejoría radiográfica que puede demorar semanas. Entonces, para evidenciar que el paciente está yendo bien y que ya después de una ronda de tratamiento antibiótico, yo considero de que ya deberíamos valorar el alta o dar de alta el tratamiento o cambiar de un tratamiento endovenoso a un tratamiento vía oral, viene todo lo que son los criterios de mejoría. Y esto es importante porque este es para toma de decisión, de decirle, ¿sabe qué, paciente? Usted ya ha mejorado de manera importante, vamos a pasarle de su tratamiento por la vena a tratamiento oral, llamándose este proceso, como vemos, switch de tratamiento endovenoso a oral.
debe tener estos criterios de estabilidad clínica. Ojo, todos. Temperatura menor de 37,8. Frecuencia cardíaca menor de 100. Frecuencia respiratoria menor de 24. Presión arterial sistólica mayor de 90. O sea, no hay hipotensión en la sistólica. Y tener una gasometría o una saturación mayor o igual a 90. O una gasometría o una presión parcial de oxígeno, arterial de oxígeno mayor de 60. A aire o a fío ambiental, aire ambiental. ¿No? Que se encuentre con la capacidad de mantener la ingesta oral, no haya intolerancia oral, o sea, paciente que no vomita, y que tenga un estado mental normal, o sea, su estado de conciencia sea aceptable en su basal según la condición del paciente. Si tiene estos criterios, hablamos de que este paciente tiene criterio de estabilidad clínica, por lo tanto, pasamos a un tratamiento oral, ¿no? Que va de la mano con alta de la hospitalización y continuarlo en casa. Entonces, ese cuadrito sí es importante, si lo podemos aprender para aplicarlo en la práctica y decir, mira, está bien, le ha hecho bien el tratamiento, ¿no? Y puedan hacer seguimiento de ello. Por lo tanto, estos criterios de mejoría, ¿no? Te permiten tomar decisiones como alta de la hospitalización, cuando se haya realizado el switch a la vía oral y con un control de manera ambulatoria para necesidad de control radiográfico a partir de las 6 u 8 semanas, donde ya tenemos una mejoría de los infiltrados, un aclaramiento de los infiltrados. Entonces, esto es todo en cuanto concierne a neumonía de la comunidad para poder llevar las nociones, poder saber cómo abordar, qué hacer. Claro que hay más hablando de complicaciones, ¿no? Hablando de manejos, manejos más que todo es antibiótico, ya de ahí vienen ya los manejos ya complementarios, oxigenoterapia, ¿no? Que también es otro tema que lo vamos a ver en cada una de sus sedes, pero en realidad lo que hemos conversado es para la práctica diaria, la práctica del día a día, cuando vemos pacientes con neumonía. Paciente, manejo ambulatorio o manejo hospitalizado. Lo refiero, porque yo no tengo hospitalización en mi centro de salud. Lo refiero a un hospital de mayor nivel. Vaya en la ambulancia de la posta, vaya con esta referencia, porque necesito hospitalizarse. Eso nos ayuda. Una vez que vamos con la práctica, vamos a ir aprendiendo las escalas de severidad y ya se va volviendo un hábito. Entonces, en realidad espero que haya estado al nivel, ustedes puedan haber comprendido la importancia de este tema. Estoy ahorita presto para las preguntas si estuvieran por parte del auditorio. Doctor, Sí, de los criterios de recuperación, ¿se tienen que cumplir todos o cuántos se sí. tienen que cumplir? En realidad no hay un número que diga que uno, dos o tres, como los criterios mayores de severidad. O sea, en los criterios de estabilidad clínica el paciente tiene que contar con todos los criterios y sí lo llegan a tener. O sea, sí lo llegan a tener porque en la práctica sí evalúas eso. Y eso son datos que en cada evolución que haces diaria tienes que consignar. Si es que ya no está, usualmente van de a pocos. Primero baja la fiebre. Lo primero es caer la fiebre. Luego, ya conforme va mejorando el patrón respiratorio. Mejora la frecuencia, ya tiende a disminuir. La presión usualmente o sea, no todos hacen hipotensión. O sea, por ahí ya tienes una que maneja presiones normales. Y si es que lo estuvo bajo, sí llega a recuperar. Usualmente todos tienen un buen estado de conciencia, en teoría. Están lúcidos, están orientados, salvo que sea un adulto mayor. Ahí no espero la lucidez, ahí espero su basal, porque eso te lo va a decir el familiar. Su basal es así, ya está en su basal, doctor. Perfecto. Y finalmente, ¿no? El que tolere la vía oral. Pero si sabes que es un paciente que ya se alimenta por sonda, hizo una neumonía,
Entonces, a él no vas a esperar que tolere, simplemente le siguen dando por sonda, pero ya ves los factores que puedes evaluar en ese momento, que es la parte visual de frecuencia respiratoria, tomar la presión arterial, la saturación, ¿no? Entonces, y que haya caído la fiebre. O sea, tiene que cumplir, y se da, sí se da. Ahí no hay un número de criterios para hablar de estabilidad clínica. ¿Está Eh, claro? doctor, una pregunta. Sí, doctor, gracias. Mm. Es, ¿Alguien más? sí, doctor, ¿me escucha? No sé si ha sido entendible, ¿no? Ah, Me gustaría que... doctor, tengo una pregunta. ¿En qué casos debería utilizar la escala PCI y CURB 65? No, no hay casos. Tú aplicas la que más te facilite. Tú puedes aplicar inclusive los dos. Pero, o sea, usualmente un FINE tú lo puedes aplicar en un paciente ya que tienes más datos, porque te das cuenta hay varios datos importantes que has historiado bien. Y usualmente lo podrías aplicar en un paciente ya que está hospitalizado o que tienes esa posibilidad de poder hacer todo lo que te pide. Pero usualmente si estás en una consulta ambulatoria y si tienes acceso, son menos parámetros, entonces aplicas un CURV. O sea, no es que el CURV sea para unos y el FINE sea para otros. Tú puedes aplicar los dos, inclusive a un mismo paciente. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna pregunta más? Todo claro, doctor, gracias. Bien. Entonces, bueno, les agradezco mucho. La verdad que sí, ustedes son personalmente el segundo grupo que está en realidad aquí en la sede de Villa El Salvador. Y, y cada día pues queremos mejorar para ustedes y siempre prestos para poder aclarar sus dudas, ¿no? Algunas referencias que quieran saber, ¿no? Orientación, siempre estamos prestos para ello. Yo supongo que de acá me van a pedir preguntas. En realidad las preguntas las hago en función a lo que hemos conversado, pero ustedes traten o sea, que esto sirva solamente como el empujoncito para que ustedes puedan seguir leyendo, porque el médico no para de leer. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo diferente que complementa lo que uno ya sabe. Les agradezco mucho su tiempo, su atención y espero volver a vernos pronto. Ya, chicos. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. No,